Primera carta a los Corintios, vamos a leer de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer el capítulo número 2, de la primera de Corintios. Recuerda, hermanos, que estamos los días sábados estudiando Corintios de la primera carta. Creo que ha sido, hermanos, hasta el momento el estudio y la reflexión una bendición. Y queremos continuar capítulo número 2 y a partir del versículo 1 vamos a leer, que dice de la manera siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Y amigos, gloria al Señor. Estimados hermanos y amigos y visitantes que están con nosotros, quisiera, hermanos, pedirle su entera atención para que podamos en la reflexión de la palabra, hermanos, comprender un pensamiento, hermanos, que sin duda ha sido vital para el desarrollo del Evangelio en este mundo. Y también ha sido vital, hermano, porque la iglesia debe tener claro el pensamiento que vamos a nosotros a compartir. Yo quisiera, hermanos, que habláramos acerca de cuál es el fundamento o dónde se fundamenta el poder y la eficacia del Evangelio de Cristo. Dijera, ¿dónde radica el fundamento? ¿Cuál es la clave, hermanos, de por qué el Evangelio que nosotros hemos recibido es eficaz? Porque es eficaz. Hermanos, cuando uno tiene la oportunidad de compartir acerca de las verdades eternas, las verdades de Dios, hermano, uno encuentra un amplio, vamos a decirlo, panorama en lo cual uno puede basar su explicación acerca del por qué nosotros creemos en el Evangelio. A nosotros el Evangelio, hermano, para nosotros el Evangelio, en primer lugar, es algo que lo hemos recibido por gracia. Es algo que se nos dio a través de la gracia de Dios. Y aunque ha sido un elemento, hermanos, que se ha predicado a muchas personas por mucho tiempo, es un hecho reconocer que solamente aquellas personas que el Señor ha elegido lo han atesorado para ellos. Hermano, el Evangelio se ha predicado en muchos lugares. El Evangelio se sigue predicando en muchos lugares. Y ahora, hermanos, hay que decirlo, con el avance de la tecnología, hermano, el Evangelio está llegando con más facilidad. En este momento, como usted lo sabe, esa imagen que está saliendo, hermanos, con 8 segundos de retraso, está llegando
a muchos países. Hemos recibido, por ejemplo, hermanos, reportes de personas desde Colombia, de Sudamérica, de Centroamérica, el Caribe, de otros estados de la Unión Americana, de Europa, de Canadá, de lugares, hermano, imagínense, estamos orando al Señor porque hay una inquietud de ir a África, aleluya. Nos contactó un pastor de una iglesia en Guinea Ecuatorial, al hermano Nelson Martínez, y los hermanos están interesados en que lo vayamos a ver al África. Imagínense, cuando nosotros pensamos ir al continente africano, nunca he ido yo ahí, hermano. Dios nos guarde de los caníbales. No, hermano, sé que hay otros caníbales también que se lo tragan a uno, ¿verdad, hermano? Pero, hermanos, ¿cómo se dio cuenta? Por la tecnología. Nos vieron las páginas Restauración Online y Restauración Guatemala. Entonces, hermano, hay una facilidad y podemos decir el evangelio está cubriendo el mundo. Ahora, es un hecho que todavía faltan vidas que sean alcanzadas con el evangelio, porque recuerde que el Señor dijo en su palabra que hasta que este evangelio sea predicado en el último rincón del mundo, Cristo vendrá. Es decir, si el Señor no ha venido es porque todavía hay necesidad del evangelio. Todavía necesitamos, hermanos, el elemento humano que vayan a alcanzar las multitudes por todo el mundo, predicando el evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo, dice la palabra de Dios. Todavía hay oportunidad de ser parte de los que, hermanos, llevamos la palabra. Ahora, este evangelio, como le digo, tiene sus bases. La fe cristiana, la fe evangélica no es algo que lo hemos tomado por tomarlos, hermano. La fe evangélica tiene sus bases, tiene sus razones profundas, tiene su razón de ser. ¿Por qué somos evangélicos? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué nosotros decimos soy cristiano para la gloria del Señor? Bueno, los que lo dicen, porque hay muchos que se avergüenzan. Hay muchos que cuando los confrontan con su fe dicen, no, yo voy, dice. Yo voy al culto, pero yo todavía no, estoy pensándola, dice. Y quizás hasta servidores son de la iglesia. Porque hay gente, hermano, que como no ha entendido las bases del evangelio, se avergüenza. Y como han creído que en esto se metieron como de carambola, como de coincidencia. No, si yo un día iba pasando y me jalaron y me metieron y ahí estoy abriendo la boca. Hay gente que así piensa. Hay gente que no tiene claro la vivencia del evangelio, no han tenido un nuevo nacimiento, no han tenido un encuentro con Cristo Jesús, no han experimentado, o sí han experimentado, hermanos, el furor del infierno, pero no han experimentado la gracia de Dios, porque desde el día en que creímos, hermano, y el Señor nos hizo nueva criatura, la vida se nos cambió, la existencia se cambió. Ahora tenemos victoria en Cristo, ahora hay un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. El evangelio tiene bases sólidas. ¿Por qué creemos a la verdad de la palabra? ¿Por qué este libro para nosotros es la regla de vida? ¿Por qué nos consagramos? Tiene sus bases, tiene sentido el evangelio. Esto no es una vida sin sentido de religiosidad a la que uno va solamente por callar la conciencia. Uno va porque ha recibido el impacto del amor de Dios. Uno está en el evangelio porque sabe de dónde el Señor lo tomó, dónde lo tiene, y uno sabe para dónde va. Y nosotros no vamos a cualquier lugar, vamos a la patria celestial, vamos al reino de los cielos, vamos al lugar que el Señor fue a preparar para que moremos con Él siempre. Todo eso, hermanos, son verdades del evangelio que tienen garantía en la palabra de Dios, que no las prometió un hombre, las prometió el mismo Dios. El evangelio se nos reveló de gracia, hermano. ¿Quién de nosotros andábamos buscando el evangelio? Nadie, hermano, nadie. Nosotros tenemos que ser conscientes, hermanos, y honestos, que nosotros rechazamos el evangelio por mucho tiempo. El Señor los anduvo buscando a muchos, como anda buscando a muchos aquí. Los que no tienen a Cristo, quiero decirles que el Señor los anda buscando hace ratos, así como nos anduvo buscando a nosotros. Perdidos, lejos, separados, lejos de la gloria de Dios, dice la palabra. Por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios, aborreciendo a Dios, aborreciendo la verdad,
aborreciendo el evangelio. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, le hicimos la vida de cuadrito a tanto hermano lindo que nos evangelizó antes? A ver. Yo siempre lo pregunto: ¿cuántos de ustedes apedrearon las iglesias evangélicas? ¿Cuántos de ustedes tenían un rotulote en la puerta que decía: no aceptamos propaganda protestante? ¿Cuántos de ustedes tenían eso? Y al otro lado, ajos y cebollas, o palmas para espantar los espíritus chocarreros. ¿Se acuerda la ignorancia en la que uno vive? Qué absurdo. Por un lado no aceptamos propaganda protestante y al otro lado ajos y palmas, como que si eso te iba a librar del infierno que venía. Si eso no te iba a librar, lo único que puede librar al hombre de la condenación es la sangre preciosa del unigénito Hijo de Dios. Es solamente el poder del evangelio y de la palabra. Eso fue lo que Cristo le dijo a Nicodemo: si no nacieres de nuevo del agua y del espíritu, no puedes experimentar, no puedes ver el reino de Dios. De eso nos sacó el Señor. O quizás de lo más profundo. Gente que vivía, hermanos, en la brujería, en la falsedad, en el engaño del diablo. Ahí andaban con estampitas en la cartera: esta me guarda, mire, esta. Y hasta los hijos los estamos metiendo en esa brujería, amarrándoles hilos rojos en la mano. Uno es el que a los hijos los amuela, hermano. ¿Quién le ha dicho a usted que una pulserita lo va a librar del ojo? ¿Cuál? Ya viene en pecado, viene malo ese. Que ponga un hilo rojo en la frente para que se le quite el hipo. Que consígase un ojo de venado, una pata de conejo. Todas esas barbaridades uno cree que lo van a librar, hermano. Y con todo y pata de conejo mal andaba uno, perdiendo el tiempo, gastándose, hasta que llegó la luz del evangelio. Pablo lo llama el testimonio de Dios, que nos llegó, hermanos. No sé cómo fue su encuentro con Cristo, cómo el Señor se reveló, pero de alguna manera un día usted tuvo que haber tenido un encuentro con el Señor. Aquí no es de que aquí estoy de carambola, no. Usted tuvo que haber tenido una experiencia con Cristo. Primero, haber experimentado el horror del infierno, del pecado. Yo creo, hermanos, como dijo el Señor, que al que más se le perdona, más ama. Hay cristianos que dicen: no, hermano, si yo no era tan malo, si a mí Dios, yo no le costé a Dios, fíjese qué rápido caí. ¿Qué, hermano? Hay gente que estuvo por ratos huyendo de Dios y no aceptaba. Y éramos de aquellos hermanos que, no sé si usted era de aquellos que para justificarse no venir a Cristo, lo primero que hacía era criticar a los predicadores. Es que los pastores, ¿qué culpa tiene un pastor de que usted fuera al infierno? Es que yo quisiera ir al evangelio, pero dicen que cuentan, dicen que uno siempre pone excusas por no encontrarse con el Señor. Y hasta criticamos el evangelio. No, los evangélicos dicen. Y voy a decir algo que muchas veces, lamentablemente, por muchos evangélicos mal parados, con un testimonio pateado, la gente no quiere. Pero yo quiero decir algo esta noche a todos los que piensan que unos cuantos evangelicoides destemplados van a arruinar lo lindo del evangelio. Están equivocados, porque no es culpa del evangelio. El evangelio sigue teniendo poder para cambiar la vida, y aquel que se rinde a Cristo cambia. El borracho deja de ser borracho, el adúltero deja de ser adúltero, el afeminado deja de ser afeminado, el drogadicto deja de drogarse. Eso lo hace el evangelio. Ahora, si solo se metió para ver qué se siente, o vino a buscar carnita al evangelio, que es lo que Pablo va a decir después en el otro capítulo, ahí estamos mal. Pero dice Pablo: Dios en su sabiduría
Y cuando él quiso anunciaros el evangelio o el testimonio de Dios, Pablo dice: yo lo hice no con excelencia de palabra ni sabiduría humana. Este tema del poder del evangelio es interesante, hermano, porque es un hecho, y voy a decirlo así, es un hecho que hay personas que han estudiado mucho, y no es malo estudiar. Hay intelectuales en el mundo que lamentablemente su intelectualidad les impide o les es más difícil para entender lo sencillo que es el evangelio. Porque el evangelio es sencillo, hermano. Hay gente que dice: no, esto es complicado. Está complicado. Eso de que aceptar a Jesús y llorar en la iglesia y andar predicando y estar en la iglesia, dice, no le hallo, decimos. ¿Y usted cree que nosotros le hallábamos? Porque la vida es diferente. Pero lo que pasa es que el mundo natural, las personas que no tienen a Cristo, conciben o tienen conceptos del evangelio errados, porque les han contado o porque han visto ejemplos que lamentablemente los han desanimado. Y eso es lo que Pablo quiere decir. A mí, cuando me tocó ir donde ustedes, Corintios, le dijo, yo no fui con palabras persuasivamente humanas como para querer convencerlos, sino que yo fui con manifestaciones del Espíritu, con cosas que solo Dios puede hacer, con cosas que no lo hace el hombre. Por ejemplo, hermano, mire, hoy hay un evangelio, y lo quiero decir a los amigos y a los televidentes también y oyentes de la radio. Hay un evangelio un poco raro. Yo no lo llamaría evangelio, yo voy a decir un mensaje motivacional que se predica en algunas iglesias, que es aquel mensaje de: amigo, hermano, lindos y lindas, preciosos, preciosas. O sea, bien enamorador. Yo no digo, hermanos, que vamos a tratar a las personas mal, pero hay gente que usa una labia porque no están enseñando evangelio, sino un mensaje subliminal o claro de que el evangelio solamente llega. Por ejemplo, yo oí a un predicador muy conocido donde él dice literalmente: yo predico un evangelio que motive, porque yo no quiero decirle a la gente lo malo que están, porque ya saben que están malos, dice. Eso hace referencia a que hay muchos predicadores que en el afán de no ofender no señalan el pecado. Entonces yo diría, a la luz de la palabra de Dios, de los predicadores que hay en la Biblia, quienes además de hablar del amor de Dios no hablaban del pecado. Si vamos al primer predicador de la Biblia en el Nuevo Testamento, se llamó Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista no era atractivo. Lo reconozco, hermano. Yo, si hubiera sido miembro de la iglesia de Juan el Bautista, yo me salgo, hermano. Depende de cómo anduviera, ¿verdad? Pero el mensajito de Juan el Bautista era: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Yo les aseguro que esos cristianos que son acomodados en las iglesias lo demandan a Juan por ofensivo, por masacre, dirían los chapines. Es masacre. Pero ¿cómo se sentiría una vida que reconoce que era una víbora? Diría: eso es cierto, dice. Sí, es cierto. Soy una culebra, malvado soy. Pero fíjese que el mensaje de Juan tenía oidores, porque dice que hasta fariseos se convertían, o sea, religiosos, que reconocían que las actitudes religiosas de santurrón, de que yo no mato una mosca, y ellos se daban cuenta que no, que eran malos, y se arrepentían y se bautizaban, dice. Pero también era un hecho
que había un conglomerado de gente que rechazaba ese mensaje de Juan y se iban. Vayamos a Jesús, el ejemplo monumental. La gente dice: Jesús es amor, sí, pero Jesús confrontó. Y el estilo de Jesús era mensaje a la conciencia. Porque si lo vemos en el momento en que la samaritana, aquella mujer que había sido encontrada, aquella mujer sí, que había sido la mujer adúltera en pecado, ¿se recuerda? Que los hombres la traen casi arrastrada a los pies de Jesús y la avientan. Vaya Jesús, ahí te dejamos este pedazo de gente. La encontramos en el pleno acto de adulterio. Aquí está, ¿qué dices tú?, dijo. Número uno, ya sabe, ¿dónde estaba el adúltero que estaba con ella? Nadie dijo nada del hombre, solo trajeron a la mujer. Quizás el adúltero era de los que la traían también de las greñas a la pobre mujer. Dos, Jesús como Dios no tenía pecado. Él tenía derecho a condenarla, ¿sí o no? La verdad, ¿sí o no? Pero no la condenó, sino que primero les pegó una masacrada a esos hipócritas y falsos. Y les dijo: está bien, le dijo. ¿Está en adulterio? Sí. La encontraron. Imagínense, en el pleno acto, dice. O sea que se fueron a meter a la habitación, estaban vigilándola, porque así es la gente, falsa, hipócrita, poniendo dedo, señalando lo que ellos mismos hacían. Porque cuando el Señor les dice: si alguno es libre, tire la primera piedra, Él está diciendo: ustedes también hacen algo mal. Te dijo el Señor: el primero que esté libre de pecado, tire una piedra. Empezó por los más viejos. Tal vez alguno dijo: yo no soy adúltero, pero me echo los tragos. Yo no soy adúltero, pero sé de qué pie cojeo. Entonces dije que uno por uno fueron tirando las piedras. Vámonos de aquí mejor. ¿Ese mensaje era confrontativo, sí o no? ¿Los estaba llevando a reconocer su falta, sí o no? ¿Fue con sabiduría de Dios, sí o no? Y es que así es el evangelio. Es un mensaje a la conciencia. Entonces Pablo dice: mi predicación no fue con palabras o sabiduría excelente, dice. Hay gente que dice: es que yo no sé por qué tienen que ser tan golpeadores. Vaya pues, disculpe, amigo pecador, hijo de las tinieblas, con todo el respeto que usted se merece al no aceptar a Jesús, quiero decirle que usted va rumbo al infierno irremisiblemente si usted no toma conciencia y esta noche se arrepiente. ¿Le gustó así? ¿O lo quiere del otro modo? Lo mismo es. Es que no es como el mensaje se te diga, sino el contenido del mensaje. Y Pablo dice: yo no fui con excelencias de palabras, yo fui con manifestaciones de poder. Versículo 2: lo que yo me propuse no es saber psicología, poder de convencimiento, que es lo que el evangelio de la famosa siéntase bien, motivacionales y motivacionales y amigos. Ustedes pueden andar con 5 mujeres, pero vengan a la iglesia. Por ejemplo, ¿qué pensaría usted de un predicador famoso que lo inviten a hacer una oración en la toma de poder de un gobernante de un estado, de una ciudad? ¿Está bien o no está bien? Dígame, ¿está bien o no está bien? Está bien que se invite a un ministro a orar por la persona que será gobernante. El único problema es que ese gobernante era una mujer lesbiana que llegó de la mano de su novia, y viene el predicador y ora por ella. Usa la Padre, usa en su gobierno. Entonces, como Dios ve que en su palabra dice que las personas que practican el pecado de la homosexualidad no heredarán el reino de Dios. Pero llega el ministro y ora por quedar bien. No dude que entre su
grupo de servidores hay gente así porque los acepta. Entonces, quiero aclarar algo porque es un tema muy escabroso para muchos. Para el evangelio no es escabroso, hermano. Está definido en la palabra de Dios. Hermano, con esas leyes que vienen, la iglesia se defiende con la misma ley. La iglesia puede establecer en sus estatutos: nosotros no vamos a unir matrimonialmente a personas del mismo sexo. Eso se hace legalmente y punto, para ser miembro de la iglesia. Ahora, pero ustedes no quieren a esa gente. Las amamos con todo el corazón, pero no podemos aceptar que continúen en una condición de pecado que la Biblia, la palabra de Dios, el testimonio de Dios no aprueba. Pero entonces no van a dejar que se congregue, que vengan y que se dejen ministrar, porque Dios puede hacerlos bien hombres a los que son hombres y bien mujeres a las que son mujeres. Nomás se dejen ministrar por el Señor, Él cambia las cosas. Es una posición difícil, pero el evangelio cambia la vida. El problema es que estas personas declaradamente están opuestas a la santidad de Dios y a la naturaleza de Dios. Y como dice Pablo a los romanos, no teniendo en cuenta a Dios, se entregaron a pasiones desordenadas, haciendo lo que no se debe, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y dejaron el uso natural de la mujer. Eso dice la Biblia. Amén. Eso es claro, no hay ninguno donde confundirse. Dice Pablo, nosotros no vamos a llegar con palabras persuasivas como: míreme a los ojos, concéntrate, ahorita vas a cambiar, 10 pasos, 10 minutos. No, Pablo dice: yo llegué con manifestación de poder, porque el evangelio no se basa en la sabiduría del hombre, de la elocuencia. Hay que tener maneras de presentar el evangelio. Por eso uno se prepara. Por eso yo pido a los hermanos que predican que le pidan al Señor gracia, que busquen sabiduría, que estudien la palabra de Dios. Aquí no es solamente de pararse en un púlpito y decir 4 palabras maldichas y enredarse en el cable, como muchos creen que eso es el ministerio. Debe ser llamado de Dios, tener autoridad de Dios, respaldo de Dios, sabiduría de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Yo no digo, hermano, que aquí estoy, hermano, porque no tenía trabajo, me metí de pastor. ¿Qué es lo que hacen muchos? Como no hayan chance en sus trabajos, se meten de pastores. ¿Y quién les ha dicho que son pastores? A ver, yo le puedo decir que soy pastor porque a mí Dios me llamó y hay evidencias que me llamó. Usted es fruto de la evidencia. Si no estuviera aquí. Por eso Pablo dice a los corintios: ustedes son el sello de mi apostolado. Si usted dice: usted no es ni pastor, entonces ¿qué está haciendo aquí, pues? Si no soy pastor, ¿qué hace aquí? Pero ustedes son el sello, porque las evidencias de pastor han estado en el ministerio. Aquí Dios le ha hablado, aquí Dios lo ha confrontado, aquí Dios lo ha bendecido, aquí Dios lo ha sanado, aquí Dios lo está proyectando a buscar la excelencia espiritual. Aquí Dios lo está motivando a usted que se mantenga firme. Pero eso es a través de la administración de la palabra, a través de un vaso de barro. Este es un vasón de barro que está aquí. Yo no fui con eso, hermano. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu. Y aquí dice Pablo: para que vuestra fe, oiga, para que vuestra fe no se fundamente, dice el versículo número 5, en la sabiduría de los hombres. Hermanos lindos, miren, amados en Cristo, no es malo que ustedes aprecien y amen, y de alguna manera voy a decir esta palabra y lo digo con temor: defiendan a su pastor. Háganlo, por favor, no me anden haciendo lata allá afuera, pero no lo idolatren. Oiga lo que le estoy diciendo: no lo idolatre. Respételo, ámelo, defiéndalo, ore por él, porque aquí Dios nos puso. Porque mi deseo no es que usted aquí esté porque yo, mi persona lo tenga aquí contemplando y le diga: ay, con el hermano sí, aleluya. No, yo lo que quiero es que usted aprenda la palabra de Dios, que la viva y que la predique.
pero no por la sabiduría humana, porque eso es lo que no es el propósito nuestro. Yo no quiero que usted esté en la iglesia solo por el pastor, hermano, por favorcito, no. Yo no quiero que esté en la iglesia por el hermano pastor, no. Yo le agradezco mucho que usted, hermano, cuando me dice hermano, nos hizo falta, también ustedes me hacen falta donde yo ando. El fin de semana pasado estuvimos en una iglesia en el estado de Texas, una iglesión, hermano, así localón, más grande que esto. Póngale 4 veces este lugar. Nos invitaron a compartir un seminario para supervisores de grupos familiares, imagínense. Pero mire, le voy a contar el chambre para que se goce, porque usted no quiere saber, pero lo voy a contar. Tienen un proyecto, compraron un terreno grandísimo. El pastor acaba de fallecer hace casi un año, falleció. La esposa quedó encargada con sus hijos de la obra y algunos pastores asociados. Tienen un proyecto, hermano, de construir un local en 3 etapas. La primera etapa va a costar $9 millones. La segunda va a costar 13 millones y la tercera 15 millones. Unos cuantos milloncitos. Tienen proyecciones tremendas, tremendas proyecciones. Pero lo invitan a uno a predicar a esa iglesia, hermano. Y yo cuando voy a ver el montón de gente, hermano, y tienen menos de 20 años. Y nosotros tenemos 20 y no somos tantos, porque yo no veo que esto seamos en la gran multitud. Aquí es un poquitito, pero podemos tener más. Pero digo, Señor, si se ven a la iglesia, va a ser por la palabra que se nos predica o por la persona que está al frente. ¿Por qué estás aquí? Porque estás consciente del evangelio que has recibido y te impulsa a contar cuán grandes cosas Cristo ha hecho en tu vida, o por la persona del pastor. Porque cuando se muere el pastor, y cuando traje a colación lo de la iglesia, pasó esto. Falleció el pastor de una enfermedad, cáncer, y bajó la asistencia. Ellos tenían 286 grupos familiares. Falleció el pastor, y como los pastores somos líderes, hermano, entonces ya no vieron la imagen del pastor. Muchos se fueron a otras iglesias porque sentían que ya no estaba el pastor que les servía el mensaje. Pero es lo que Pablo dice: yo no quiero que ustedes su fe la basen en una persona, sino en el evangelio que han recibido. Y por eso yo insisto, y se lo digo a usted de todo corazón, que sea la palabra lo que a usted lo detiene aquí, la manera de vivir el evangelio. Pero también voy a decirlo, el testimonio del ministro. Porque usted no se va a tragar cualquier cosa. Aunque el ministro ande en pecado, usted se lo va a tragar. Usted sabe que de una fuente dulce no sale agua amarga. Por eso Pablo dice: yo hablo sabiduría, digo, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Le pregunto, hermano, haga una reflexión de 10 segundos. Le voy a dar 10 segundos y contando. ¿Estás aquí por lo que Dios en su poder y su gracia te ha permitido, o por la sabiduría de este gritón que está al frente? 10 segundos. Amén. ¿Estás por la palabra? Entonces vívela, practícala. Porque hay muchos que dicen: yo voy a esa iglesia porque ahí sí son santos, pero tú no te comportas como un santo. Yo voy a esa iglesia porque ahí, si yo sé, hermano, yo tengo fama de ser gritón, regañón, y que me importa un bledo. Lo que opinen los de afuera me tiene sin cuidado. A mí me importa lo que opinen los de adentro, están conmigo. La gente que se congrega aquí. Los de afuera pueden inventarse, hasta se lo inventan y se tragan cualquier veneno que una gente malparada que se va de aquí se lo va a decir. Pero a usted, ¿quién le consta lo que yo hago y vivo? Dice Pablo: que sea la sabiduría humana, no, que sea el poder de Dios. Porque eso sí decía Pablo, y esto es interesante. Ahora, no quiero decir, dice Pablo, que el evangelio se vive solo por vivirse. También hay sabiduría, pero es una sabiduría que se ha alcanzado con madurez, y es la sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, sino que es la sabiduría de Dios. Y aquí te interesa, aquí se pone bueno. Mire, hermano, mire, ya va a terminar, una hora más, mire. Dice: pero hablamos sabiduría
con los que han alcanzado sabiduría. Hermano, el tiempo en el evangelio tiene que hacerte madurar. Yo no concibo cristianos que se jactan de tener años en el evangelio, pero son unos bebitos espirituales que cualquier mosquita muerta los hace salir corriendo, hermano. Mi hermano, yo he encontrado algo y le voy a confesar mis luchas y mis penas que yo tengo. Yo a veces he creído que hay hermanos que son maduros, pero no. Uno dice, Señor, y estos hermanos que han estado haciendo tanto tiempo en el evangelio no maduran. Todos enclenques espirituales. Cualquier cosa los desanima. Ponen la mirada en la gente, ponen la mirada en el hombre. Y yo les pregunto, ¿quién los rescató a ustedes del pecado y los puso en lugares celestiales con Cristo Jesús? ¿Quién te hace perseverar? Pero dice Pablo, yo voy a hablar sabiduría, eso sí, con los que han alcanzado madurez. Y por eso hay gente que uno dice, y lo comparto a veces con mi esposa, hay gente que uno les predica fuerte el evangelio y dice, ¿y cómo es que todavía están ahí ustedes? No sé si a usted le han dicho eso, hermano. Y usted todavía está donde el hermano ahí. ¿Y cómo aguanta ustedes? Y se ha fijado que los invitan a los lugares de ellos y dicen, venga, que aquí mi pastor es bien amoroso. Como que si yo no soy amoroso con usted. Y una cosa es ser amoroso, otra cosa es que se les tolere el pecado y no se los predique. Yo puedo seguir siendo amoroso, hermano, pero también hay que confrontar el pecado. Porque yo no he dejado de ser amoroso, se lo comparto. Si usted me busca, me encuentra. En buen plan, pues. Soy yo bien feo, pero si usted tiene esta consejería, búsqueme. A ver, ¿a quién le he dicho no lo puedo atender? No váyase, no puedo, no tengo tiempo. ¿A quién le he ofrecido diáconos en vez de atenderlo en una consejería? ¿A quién le he dicho no, ahorita no puedo, hermano, estoy muy ocupado? ¿A quién le he dicho eso? Le digo, hermano, si me permite, solo denme un tiempito, vamos a platicar. Porque a mí me interesa usted. Pero Pablo dice, yo hablo madurez con los que han alcanzado madurez, dice. Pero hermanos, encontrar madurez en los cristianos de este tiempo cuesta. Porque muchos, ¿sabe por qué no han madurado? ¿Sabe por qué? Porque su mirada no está en el poder del evangelio, sino en los hombres. Y los hombres no hacemos madurar a nadie. El evangelio te hace madurar. Por eso usted ve mucha gente destemplada que anda ahí volando bajo. Yo soy cristiano, aleluya, gloria a Dios. ¿Y por qué cristiano? No sé, pero soy cristiano, aleluya, gloria a Dios. Porque su mirada está en el hombre. Pero cuando sus convicciones se basan a la Biblia, ¿quién lo saca de ahí, hermano? Cuando la gente tiene la Biblia como regla de vida, ¿quién los confunde? Nadie. Por eso la madurez del evangelio radica en vivir el evangelio. No en que seas el miembro de la iglesia más grandototototota que pueda haber, ni más llena de luces, de colores y pantallas por otro lado. Puede ser una cajita de fósforo, pero que haya palabra de Dios ahí, y haya presencia de Dios ahí, y haya poder del Espíritu de Dios ahí, y haya manifestaciones del Espíritu Santo. Pero si no hay manifestación, si no hay sabiduría de Dios, solo sabiduría humana. Hoy los pastores son más catedráticos, más motivadores, aleluya, príncipes y princesas, con el afán de que no se le vayan, y le dan chance al que más diezma para que se les quede, hermano. Y yo, hermano, si usted no diezma, es cosa suya con Dios. Yo aquí no tengo de excelentísimos amigos a los que más diezman. Yo todos son mis amigos y quieren ser mis amigos, hermano. Pero aquí no damos puesto solamente porque diezme o no diezme. Si no diezme es un lío con Dios, porque usted va a vivir en pobreza y nunca diezma. Y se lo digo en su cara, y que con esta cara que tengo. Sí, porque hay gente que dice, no diga esto. ¿Por qué no? Pues no es verdad, pues es mentira. Si es mentira, dígame. Si le ofende, arréglese con Dios. Ahora si usted dice, no, hermano, yo soy fiel en mis aportaciones y amo a Dios, gloria a Dios por usted. Pero quiere decir algo, hermanito, que no todos son así en la iglesia. Porque estamos trabajando en madurar, pero hay muchos que hay que estarles echando abono y fumigando para que maduren, porque nunca maduran, nunca dan fruto. Por eso Pablo decía, yo hablo sabiduría con los que han alcanzado sabiduría.
Porque hay muchos que no son sabios. Y por ejemplo dice, muchos de los príncipes de este siglo no son tan sabios, porque si fuesen sido sabios no hubieran entregado a Cristo. Hay hermanos que si fuesen sabios no se comportara como se comportan, de imprudentes que son. Porque hay muchos hermanos imprudentes, hermano, que no se cuida del pecado, no se cuida de la maldad, no se cuida de las amistades, andan en lugares donde no son convenientes. Y el que es maduro y sabio en Dios se guarda, porque el sabio ve el mal y se aparta. Pero viene el insensato y lleva el daño. Yo sé lo que me conviene como cristiano, y lo que no me conviene también lo sé. Entonces no voy a ir, no voy a hacer, no me voy a exponer. Por eso dice Pablo, esa es sabiduría de Dios. Pero la sabiduría humana es aquel, no, hermano, todos somos hijos del rey, somos hijos del rey, podemos hacer lo que queramos. No, ¿quién te ha dicho eso? Tú no eres libre. ¿Quién te dijo que eres libre? ¿Cómo no? El Hijo me ha libertado para hacerte esclavo de Él. Te hizo libre del pecado y de la muerte y del diablo, pero te hizo esclavo de Él. Él te puso el sello del Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces vas a hacer lo que Él dice. Y Él dice, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Dónde está tu libertad? No, yo soy libre, puedo hacer lo que yo quiera. Tú no eres libre. Si el Hijo te ha libertado, eres libre del pecado, pero de Él no eres libre. Estás aliado a Él. Y por eso dice Pablo, yo puedo hablar madurez, pero con los que han alcanzado madurez, porque los que no son maduros, esos son los que nunca maduran y nunca crecen, y en la iglesia están siempre de chaparros espirituales. Son aquellos que hay que tratarlos con guantes, hermanito, hermanito. ¡Ay! Usted no puede decir nada, porque se ofende. Hermano, usted se asustaría, hermano, cuánta gente dicen que yo dije lo que no dije aquí en la iglesia. Es que el pastor dijo, ¿y qué dije? Dijo una cosa. Yo no dije eso, yo así entendí. Crezca y madure, pues. Pero dice también, hay cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre, que el Señor ha preparado para los que le aman. Hermanos, termino. ¿Usted no le agradece al Señor que le ha conseguido entender las verdades del Evangelio? Yo sí. Yo le agradezco al Señor. Y no digo que ya alcancé todo, como dijo Pablo, no. Pero qué lindo es que usted acepte, oiga, acepte de Dios que hay un cielo. ¿Cuántos creen que hay un cielo? Hay un cielo hecho de oro más allá. Yo lo creo. Y si dice que estoy loco por el cielo, estoy loco. Pero la fe es locura a los que se pierden, pero para nosotros Jesús, poder de Dios para salvación. ¿Cuántos creen que vivíamos muertos en delitos y pecados, pero que ahora vivimos para el Señor? Eso es sabiduría de Dios. ¿Cuántos creen que al recibir a Cristo uno recibe perdón y salvación y vida eterna? Eso solo el Espíritu lo puede hacer. El Espíritu de Dios. Por eso andamos en el Espíritu. Por eso concebimos las cosas espiritualmente. Y ustedes, los evangélicos, nunca los veo que andan deprimidos. ¿Y por qué andar? ¿Y qué gano con andar deprimido, hermano? Pues sí, pero preocúpese. ¿Y qué gano con preocuparme? Me deterioro, me enfermo. Yo pongo mi confianza en el Señor. Por eso es que el cristiano, la vida evangélica no se mantiene por la materia. Hermano, desde el 2008 la crisis y nosotros seguimos comiendo. Y no me va a decir que come menos usted. Usted come más que en el 2008, ya lo vi. Basta verlos comiendo carne asada en el parque. Si es que parecían israelitas en el desierto comiendo codornices. Hasta aquí le salía un montón de carne. ¿Cuál crisis? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si la gracia de Dios te ha sostenido, ¿quién te la va a quitar, hermano? Nadie.
Por eso, hermanos, las cosas como el Evangelio, Dios nos las reveló. Alguien me dijo, porque yo lo confieso, hermano, tienen un pastor que no estudió para ser pastor. Yo me formé en la iglesia. Y no quiero decir que así es la regla de Dios, pero así me tocó a mí, congregándome, poniendo atención al mensaje. Ahí me formé yo. Y un día el que era mi pastor me dijo, varón Cícer, me dijo así: ¿y usted anhela el ministerio? Sí, le dije yo. ¿Qué ministerio? Pastor. Ah, qué bueno, solo eso me dijo. Yo dije, yo quizás me voy a llamar al pastor, y no me llamaba, solo me preguntó eso. Al año me dijo, ni me dijo. Fue un 26 o 29 de agosto del año 1993. Ahí en el Convention Center, usted se acuerda, algunos hermanos se acuerdan. Ahí andaba yo de coordinador de diáconos en la logística de un evento. Cuando yo quise en el púlpito, por favor, ¿puede pasar, hermano César Flores? Ya voy ahorita, a ver qué quieren, quizás quieren agua ahí arriba. Aquí quédese, mi hermano. Como yo siempre así, aquí quédese, aleluya, así. No como unos diáconos que todos aguados. Aquí quédese, amén. Aquí quédese, sí, aquí estoy. ¿Qué necesita? No, espérese. Van a orar por usted para el ministerio. Van a orar por usted. Vaya, dije. Y ahí oraron por mí. Y después, ya fungiendo como ministro, dije yo, pero me voy a preparar, voy a aprender, porque el pueblo se merece algo bueno. Y voy a decir algo para la gloria del Señor. Y Dios está aquí con nosotros. Y si no es cierto, que me parto un rayo ahorita. Yo lo digo. Yo me recuerdo bien que todo lo que aprendí en los estudios ya lo sabía. Me tocó como Pablo cuando dijo: de los que me enseñaron, nadie me enseñó. Porque que homilética, que párense así, que no le grite a la gente, que no se apoye en el púlpito. Y yo sí me apoyo, porque el púlpito es un pedazo de acrílico. Lo que importa es que está delante de la presencia de Dios. Hay gente que idolatra el púlpito y las flores y el altar. Y en este altar, hermano, se hace un montón de locuras cuando no estamos nosotros. ¿Usted no sabe qué hacen en este templo o en este local cuando nos vamos nosotros de aquí? ¿Usted sabía que los presbiterianos fuman? ¿Usted se ha preguntado por qué en una iglesia dice no smoking? Si aquí se supone que los cristianos no fuman, pero los americanos sí fuman. Lo que sí tenemos los hispanos es que como tiramos chicle en la calle. Hay que poner: no tire chicle. Pero la sabiduría con la cual le predicamos, hermano, no es de los hombres, tiene que ser de Dios. Y por eso yo les digo: y juzgue. Y esta es mi última palabra: juzgue. Si la predicación y el ministerio aquí no ha tenido manifestaciones del Espíritu. ¿A cuántos Dios lo ha sanado aquí? ¿A cuántos Dios le ha hablado, pero así directo? ¿Usted ha sentido que el mensaje ha sido solo para usted alguna vez? Entonces, esa es la sabiduría de Dios, no de los hombres. Porque yo no conozco sus problemas. ¿Y cómo es posible que yo no conozco sus problemas y yo no tengo un mensaje que usted dice: eso era para mí? Si usted nunca me ha contado su problema y no me lo tiene que contar. Por eso le digo: cuando quiera consejo antes del culto, no me busque, búsqueme después. Porque puede ser que Dios le hable en el mensaje, y si usted me cuenta su problema antes del culto, usted va a decir: el pastor, todo lo que le conté yo, allá fue a contar al púlpito. Usted no me diga nada. Mejor oiga el consejo, y si Dios no le habló y le ayudó en su problema, búsqueme después. Pero el Evangelio se fundamenta en manifestaciones del poder de Dios. El ministerio no puede ser la clave, es decir, por un ministro. El día que yo parta de esta tierra, hermano, y me vaya con el Señor, si no nos vamos en el arrebatamiento todos juntos, que ojalá que así fuera, usted siga adelante, porque evangelio se va a predicar siempre. Y quizás ven un pastor mejor, más letrado, más elocuente, más Apolo. Pero ojalá que no se base en que este pastor sí, qué bonito predica, sino que predique la Biblia. Porque yo le voy a decir al Señor: Señor, si me vas a llevar, deja uno bueno, no uno que haga lata el rebaño.
Que muchos están esperando que uno se vaya, pero ahí se van a estar, hermano. Dios nos ha dicho, todavía hay tiempo para hacer más la obra de Dios, pero con el poder y la manifestación del Espíritu. Vamos a orar. Cierre sus ojos, hermano, incline su rostro. Oremos juntos al Señor.